Anna Netrebka nació el 16 de diciembre de 1947 en Bytom, en Polonia, y su historia artística comenzó mucho antes de que el gran público la asociara con la elegancia serena de la pantalla o con la nobleza de sus personajes teatrales. Su verdadero apellido de nacimiento fue Wojciechowska, y el mundo cultural polaco la conocería después como Anna Netrebka Bichewska. Desde muy joven quedó vinculada a un ambiente sensible a la literatura, la palabra y la cultura, algo que con el tiempo marcaría no solo su manera de actuar, sino también su forma de hablar, de aparecer en público y de construir una imagen de actriz sobria, reflexiva y profundamente polaca en el mejor sentido cultural del término. Su formación profesional quedó ligada a Varsovia. En 1969 terminó sus estudios en la Escuela Superior Estatal de Teatro de Varsovia, hoy Academia Teatral Aleksander Selwerowicz. Ese dato no es menor, porque la escuela teatral polaca de aquella época no formaba solo intérpretes, formaba voces, disciplina escénica, conciencia histórica y una relación muy exigente con el texto. En otras palabras, Netrebka no nació mediáticamente como celebridad. Se construyó desde la técnica, desde el rigor, desde el oficio. Filmweb y la Enciclopedia del Teatro Polaco coinciden en situar ese momento como decisivo para el arranque de su carrera. Sin embargo, el cine llegó incluso antes de que terminara su formación. Su debut en pantalla se produjo cuando aún era estudiante, con el papel de Virginia en Dukes de Canterville. Ese primer paso tuvo una importancia simbólica enorme. Indicaba que no se trataba solo de una actriz prometedora para los escenarios, sino de una figura capaz de trasladar su presencia al lenguaje audiovisual, algo nada fácil para una generación formada en la tradición fuerte del teatro polaco. Poco después comenzaron a multiplicarse las apariciones en cine, televisión y teatro, y en 1969 quedó vinculada al Teatr Polski de Varsovia, institución con la que mantuvo una relación larguísima de más de 4 décadas. Esa continuidad resulta clave para entender quién fue y quién es Anna Netrebka. No estamos ante una estrella fugaz, ni ante una actriz recordada por una sola moda televisiva. Su carrera se asentó sobre la permanencia. El Teatr Polski de Varsovia fue durante años su casa artística, el lugar donde desarrolló personajes clásicos y contemporáneos, y donde construyó un prestigio que después reforzaría su presencia en el cine. En la cronología de la Enciclopedia del Teatro Polaco aparecen montajes, fechas, directores y papeles que demuestran una carrera sostenida, sin vacíos bruscos, hecha de trabajo continuo. Desde los años 70, su rostro empezó a resultar familiar para el público gracias a producciones que hoy forman parte del imaginario cultural polaco. Pero incluso antes de los grandes títulos, ya había en ella una cualidad que muchos compañeros y espectadores identificarían después, una mezcla extraña de delicadeza, firmeza interior y contención emocional. No era una actriz de gestos excesivos, su fuerza estaba en la mirada, en la pausa, en la musicalidad de la frase. Por eso encajó tan bien en adaptaciones literarias y en relatos donde importaba tanto el mundo interior como la apariencia externa. También resulta importante situar su juventud y primeros años en el contexto polaco de posguerra. La generación a la que pertenece creció en un país marcado por la reconstrucción, la rigidez del sistema comunista y una cultura que, precisamente por sus limitaciones, concedía al teatro, al cine y a la literatura un peso social inmenso. Formarse como actriz en esa Polonia no significaba solo aprender a interpretar. Significaba entrar en un espacio donde el arte podía ser refugio, memoria y comentario indirecto sobre la realidad. Esa huella se percibe en toda su trayectoria posterior. Con el paso del tiempo, su biografía temprana fue adquiriendo una forma casi clásica. Una joven nacida en Silesia, formada en Varsovia, disciplinada, seria, absorbida por el oficio, que encontró en la cultura un modo de elevar la experiencia personal
a una dimensión pública. Ese recorrido explica por qué Anna Netrebko nunca fue solo una actriz popular. Fue, y sigue siendo para muchos, una figura de referencia dentro de una generación que entendía la profesión como una responsabilidad frente al público y frente al patrimonio cultural del país. Hablar de la carrera de Anna Netrebko es hablar de constancia. Pocas trayectorias polacas combinan de manera tan natural teatro, cine, televisión y recitales de poesía. Tras graduarse en 1969 y entrar en el Teatr Polski de Varsovia, su presencia empezó a consolidarse en montajes teatrales, pero pronto su nombre se asoció también a películas y series que el público polaco recuerda con enorme afecto. La Enciclopedia del Teatro Polaco documenta décadas de trabajo escénico, desde Shakespeare, Molière o Ibsen hasta autores polacos mayores, mientras FilmWeb muestra una filmografía extensa y variada. Entre los títulos más emblemáticos de su etapa audiovisual aparecen Ziemia Obiecana, La Tierra Prometida, Dr. Chudim, Noce i Dnie, Rodzina Połanieckich, Jan Serce, Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy y más tarde Złotopolscy. Cada uno de esos trabajos la fue acercando a públicos distintos, en unos casos como intérprete de adaptaciones literarias de gran prestigio, en otros como rostro conocido por audiencias masivas de televisión. Esa capacidad de cruzar el puente entre la alta cultura y la cultura popular sin perder dignidad artística es una de las claves de su permanencia. Su colaboración indirecta con nombres esenciales del cine polaco, especialmente en el entorno de obras asociadas a Andrzej Wajda y otras grandes producciones de época, reforzó todavía más su perfil. No era la actriz del escándalo fácil, sino la del trabajo confiable, la del papel que sostiene el tono emocional de una historia. Y eso terminó dándole una reputación muy sólida. En 2014 recibió una nominación o reconocimiento importante en torno a Chce się żyć, Life Feels Good, mientras que su historial de premios incluye el Złoty Krzyż Zasługi, la distinción de Zasłużony Działacz Kultury y la medalla Gloria Artis, entre otras. Su carrera, además, no se limitó al espacio nacional. Las fuentes biográficas señalan que trabajó en producciones francesas y húngaras y que también participó en el cine albanés. Esa apertura internacional, aunque más discreta que la de otras figuras exportadas masivamente, revela una actriz flexible, capaz de moverse fuera de Polonia sin renunciar a una identidad artística muy reconocible. No fue una celebridad construida por el marketing global, sino una intérprete respetada que llevó consigo una escuela y una sensibilidad. Otro rasgo notable fue su dedicación a la poesía recitada y a programas vinculados con la palabra dicha. Esa faceta suele pasar desapercibida cuando se resume su carrera solo por los títulos televisivos, pero resulta central para comprender su perfil. Netrebko pertenece a una generación de intérpretes para quienes la voz era también una herramienta cívica, cultural y espiritual. Durante los años de la ley marcial en Polonia, según las biografías disponibles, participó en actuaciones en iglesias y domicilios privados, lo que sitúa su trabajo dentro de una tradición de resistencia cultural sobria, pero significativa. En años recientes, lejos de desaparecer, su nombre siguió apareciendo en créditos y actividades públicas. Fue incluida en el reparto de Night Silence, producción proyectada en circuitos de festivales de 2024 y 2025, y también estuvo presente en eventos culturales en Varsovia en octubre de 2025. Eso demuestra que, incluso en una etapa marcada por problemas de salud, seguía siendo parte de la conversación cultural polaca. Su carrera pública también tuvo una derivación política local. El sitio oficial del Ayuntamiento de Varsovia la presenta como concejala de la ciudad y recuerda que durante más de 40 años estuvo unida al Teatr Polski. Ese cruce entre arte y vida cívica no fue un simple adorno biográfico, formó parte de su imagen pública. Anna Netrebko no quedó encerrada en el recuerdo nostálgico de una época dorada,
Siguió interviniendo en la esfera pública, opinando, participando y ocupando un lugar institucional visible. Por eso, cuando se revisa su carrera completa, lo que aparece no es solamente una lista de papeles. Aparece un modelo de actriz, una artista formada en el repertorio clásico, reconocida por el cine de prestigio, abrazada por la televisión popular, premiada por su labor cultural y todavía visible en la vida pública polaca décadas después de su debut. Esa mezcla de prestigio y cercanía explica por qué su nombre sigue despertando interés, emoción y respeto. La vida privada de Anna Nerebeka ha despertado atención durante años, pero no por una exposición sensacionalista permanente, sino porque detrás de su imagen elegante hubo experiencias duras, algunas de ellas relatadas por la propia actriz en entrevistas recientes. Está documentado que estuvo casada primero con el actor Gabriel Nehrebeki y más tarde con el diplomático Iwo Bichewski. También se sabe que es madre de 2 hijas, Ágata y Magdalena. Ese marco familiar, que desde fuera podía parecer sereno y estable, convivió con etapas muy difíciles. En reportajes de 2025 publicados por medios polacos, volvió a hablarse de su primer matrimonio como una experiencia profundamente dolorosa. Algunos de esos textos recogen declaraciones sobre un vínculo marcado por el alcohol y por comportamientos agresivos del marido, una etapa que ella describió como una durísima escuela de vida. Es importante tratar este punto con sobriedad, no como espectáculo, sino como una de las claves que ayudan a comprender la fortaleza personal con la que más tarde reconstruyó su vida. La historia con Iwo Bichewski, en cambio, aparece en la prensa de tono biográfico y de sociedad como la etapa de mayor estabilidad. Diversos perfiles cuentan que se conocieron a finales de los años 70 y que aquella relación cambió el rumbo de su vida. La figura del diplomático la llevó también a atravesar períodos fuera de Polonia, en un contexto muy distinto del mundo artístico puramente local. Esa dimensión diplomática añadió una capa menos conocida a su biografía. La actriz no solo pertenecía al escenario y al set, también conoció la vida protocolaria, el desplazamiento y una forma distinta de representación pública. La familia, por tanto, fue para ella al mismo tiempo refugio y campo de aprendizaje. El contraste entre un primer matrimonio traumático y una segunda etapa más estable ayuda a entender por qué muchas de sus entrevistas posteriores suenan tan contenidas y tan maduras. No hay en su discurso una teatralización del sufrimiento, sino más bien una mirada retrospectiva en la que el dolor aparece como experiencia transformadora. Ese tono también explica por qué, incluso cuando la prensa reciente ha tocado asuntos duros de su pasado, la recepción pública ha tendido más hacia la empatía que hacia el morbo. En cuanto a los llamados escándalos, conviene ser precisos. No existe en las fuentes consultadas una gran caída pública por un caso judicial o una acusación devastadora que reconfigure toda su carrera. Lo que sí hay son episodios controvertidos o delicados. Su salida del serial Suotopolsi, relatada en artículos recientes como una experiencia amarga. La atención mediática a su participación en la política municipal de Varsovia. Y rumores antiguos sobre relaciones sentimentales que la propia prensa de sociedad menciona con cautela, sin convertirlos en hechos plenamente confirmados. En realidad, el conflicto más serio de su biografía pública reciente no nace del escándalo clásico, sino de la enfermedad. En 2025 varios medios y entrevistas televisivas hablaron de su lucha contra el cáncer y de su manera de seguir trabajando mientras convivía con el tratamiento y la fragilidad física. Ahí, la vida íntima, la fe, la reflexión sobre la muerte y la disciplina profesional volvieron a mezclarse. La mujer pública y la mujer privada dejaron de estar separadas. La actriz aparecía hablando de la enfermedad no desde la victimización, sino desde una lucidez difícil de fingir. Esa mezcla de discreción, dolor vivido y dignidad pública es, probablemente, una de las razones por las que Anna Nehrebeka
conserva tanta fuerza emocional para el público polaco. Su vida no parece la de una celebridad fabricada para titulares rápidos, sino la de una mujer atravesada por el amor, la decepción, la maternidad, la madurez y la enfermedad, y que aún así siguió apareciendo en escena y en la conversación pública con una serenidad cada vez más rara. Llegados a este punto, toca separar emoción de verificación. El titular, Anna Nehrebeka murió tras luchar contra la enfermedad, es impactante, pero no aparece confirmado en las fuentes verificables revisadas. Lo que sí está documentado es que la actriz habló públicamente sobre su enfermedad en 2025, que seguía siendo una figura presente en entrevistas y medios, y que su nombre apareció en actividades y créditos recientes. En octubre de 2025, TVP difundió una conversación con ella sobre la enfermedad y el trabajo. Ese mismo mes fue fotografiada en un evento cultural en Varsovia. Además, en 2025 siguió apareciendo vinculada a Night Silence en programación de festivales. Con esos datos, presentar su fallecimiento como hecho confirmado sería periodísticamente incorrecto. Entonces, ¿de dónde nace un titular así? Normalmente de 3 elementos que, combinados, producen una narrativa muy poderosa, pero no necesariamente verdadera. Primero, la existencia real de una enfermedad grave. Segundo, la enorme carga emocional del nombre de una actriz muy querida. Y tercero, la lógica de las redes sociales, donde la urgencia y el dramatismo muchas veces adelantan a la verificación. En el caso de Anna Nehrebeka, su lucha contra el cáncer sí es parte del relato público reciente, y precisamente por eso un titular extremo encuentra terreno fértil para circular, aunque no esté respaldado por una confirmación oficial de fallecimiento. Eso no significa que el interés del público sea falso. Al contrario, significa que la preocupación por su estado de salud existe y que su figura despierta una reacción emocional auténtica. Pero el periodismo responsable debe distinguir entre está enferma, ha hablado de su enfermedad, sigue activa públicamente y ha muerto. Son afirmaciones completamente distintas. En este caso, las fuentes consultadas sostienen las 3 primeras, no la última. Por eso, si el objetivo es construir un texto atractivo sin caer en ficción ni desinformación, el enfoque más sólido sería reformular el encabezado. En vez de anunciar una muerte no verificada, se puede trabajar una línea editorial basada en la verdad comprobable, la fragilidad de una gran actriz, la batalla silenciosa con la enfermedad, el peso de su legado y la inquietud que su estado de salud despierta entre quienes la han seguido durante décadas. Esa opción no solo es más ética, también puede resultar más poderosa porque apela a una emoción real y no a un sobresalto fabricado. El verdadero cierre de este título, por tanto, no es una confirmación de muerte, sino la revelación de algo más complejo. Anna Nehrebeka no es noticia solo por una supuesta tragedia final, sino por la dimensión completa de su vida. Nacida en Bytom en 1947, formada en Varsovia, actriz durante décadas en el Teatr Polski, presente en el cine, la televisión, la poesía recitada y la vida pública, además de marcada por experiencias personales difíciles y una batalla real con la enfermedad, sigue siendo una figura cuya historia merece contarse con cuidado. El impacto de su nombre no necesita inventar un final. Basta con recordar la amplitud de su trayectoria y la honestidad con la que su vida reciente ha sido contada.